En mi noche de bodas, mi yerno apareció temblando a la puerta de la habitación donde mi nieta dormía. Me entregó un sobre lleno de dinero y susurró con los ojos desorbitados de terror: «Doña Beatriz, agarre a Sofía y huya ahora mismo. No pregunten nada, solo corran». Obedecí sin vacilar, aún sin entender, sin saber que acababa de salvar a mi nieta de una sentencia de muerte. Aquella debió haber sido su noche más feliz, pero se convirtió en el inicio de una pesadilla que revelaría secretos enterrados hace más de 50 años. Antes de empezar, quiero saber desde dónde nos están viendo. Dejen en los comentarios el nombre de su país y escriban «presente». Me encanta saber que nuestra historia llega a personas de tantos lugares diferentes. Tengo 73 años y ya he vivido lo suficiente para saber cuándo algo está terriblemente mal. Aquella noche en Oaxaca, cuando las últimas notas de la banda de viento se disiparon y los invitados empezaron a dejar la hacienda colonial donde celebramos la boda de Sofía, mi nieta, sentí un vuelco en el pecho que no podía explicar. El aire estaba perfumado con jazmín y champaña. Las luces blancas parpadeaban en los árboles del jardín, y Sofía radiaba felicidad en su vestido de encaje francés. Pero algo dentro de mí, esa intuición que solo trae la edad, me decía que la noche estaba lejos de terminar bien. Estaba en el cuarto de huéspedes, quitándome los zapatos apretados y masajeando mis pies cansados, cuando oí unos golpes frenéticos en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Era Mateo, el novio, el hombre que había jurado amar a mi nieta hace unas horas. Su rostro estaba pálido como la cera, el cabello despeinado, la corbata chueca. Cerró la puerta tras de sí con seguro y se apoyó en ella, respirando como si hubiera corrido un maratón. «Doña Beatriz», dijo con la voz entrecortada, «necesito que confíe en mí ahora, sin hacer preguntas». Mi corazón se disparó. Me levanté con dificultad, con mis articulaciones protestando. «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Sofía?» Sacó un sobre grueso del bolsillo interno del saco y lo puso en mis manos temblorosas. Sentí el peso. Era dinero, mucho dinero. «Agarre a Sofía y sálganse de aquí ahora mismo. No por la puerta de enfrente. Hay una escalera de servicio al fondo de la cocina. Bajen por ahí y váyanse hasta la avenida Juárez. Un taxi las va a estar esperando. El chofer se llama Arturo. Él sabe a dónde llevarlas». Me quedé mirando a ese muchacho que conocía desde hace apenas un año, cuando Sofía lo presentó como el amor de su vida. Un abogado exitoso, de familia respetable, educado, atento. ¿Qué podía haber salido tan mal en cuestión de horas? «Mateo, no me voy a ningún lado sin saber qué está pasando», respondí con la firmeza que aprendí a lo largo de 7 décadas de vida. «Y ciertamente no voy a arrastrar a mi nieta a la mitad de la noche sin explicaciones». Se pasó las manos por la cara, desesperado. Sus ojos estaban llorosos. «Viene gente para acá, tipos peligrosos. Quieren a Sofía, o mejor dicho, quieren lo que heredó sin saberlo». El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. «¿Qué heredó? ¿De qué estás hablando?» Mateo miró hacia la puerta, como si esperara que alguien la derribara en cualquier momento. «Su hijo, el padre de Sofía, Rodrigo. Él no murió en un accidente de trabajo como todos piensan. Lo asesinaron, doña Beatriz. Y las tierras que le dejó a Sofía, tierras que quedaron a su nombre cuando cumplió 18 años, valen millones ahora. Hay personas que harán lo que sea por quitárselas». Sentí que las piernas me flaqueaban. Tuve que apoyarme en la cómoda. «Rodrigo, mi hijo único, muerto hace 5 años en una plataforma petrolera. Siempre se me hizo raro. Siempre sentí que había algo mal con esa historia, pero estaba tan consumida por el dolor que no pude investigar. ¿Y ahora este muchacho me decía que a mi hijo lo habían matado?» «¿Cómo sabes eso?», pregunté, sintiendo lágrimas calientes rodar por mi rostro arrugado. «Porque mi padre me lo contó hoy, 1 hora antes de la ceremonia. Él está metido, doña Beatriz. Mi propio padre es parte del grupo que mató a Rodrigo. Y cuando descubrió que yo me casaría con Sofía sin saber nada, que de verdad la amo,
Vino conmigo y me dijo que, si yo no anulaba el matrimonio esta noche y convencía a Sofía de traspasar las tierras, la matarían. Dijeron que lo harían parecer un accidente, una tragedia en la noche de bodas. El horror me invadió por completo. Miré a ese muchacho, tan joven, tan atormentado, y vi que estaba diciendo la verdad. Vi el amor que le tenía a Sofía, el desespero de quien tiene que elegir entre su familia y la mujer amada. ¿Dónde está tu familia ahora?, pregunté. Allá abajo tomando con los últimos invitados. Pero los hombres que mi padre contrató deben llegar en media hora. Por favor, doña Beatriz, se lo ruego, sáquese a Sofía de aquí. Yo voy a enfrentar a mi padre. Voy a ganar tiempo, pero ustedes tienen que desaparecer hasta que yo logre resolver esto. Asentí, secándome las lágrimas. No había tiempo para cuestionar, para dudar, para procesar la bomba que acababa de caer sobre mi vida. ¿Dónde está Sofía? En la suite nupcial, esperándome. Ve con ella. Dile que la necesito urgente, que me puse mal. Tráela aquí sin llamar la atención. Mateo asintió y salió corriendo. Me quedé sola en esa habitación, sosteniendo el sobre con manos temblorosas, tratando de organizar mis pensamientos caóticos. Mi hijo, asesinado. Mi nieta, en peligro. Y yo, una vieja de 73 años con artritis y presión alta, a punto de huir en la madrugada como una criminal. Abrí mi maleta y saqué ropa cómoda. Un pants, una sudadera de lana, tenis. Me cambié rápido, guardando el sobre al fondo de mi bolsa grande. Mis medicinas para el corazón, mis documentos, el rosario que me dio mi madre, todo fue a dar dentro de la bolsa. 5 minutos después, Sofía entró al cuarto. Todavía traía el vestido de novia, el velo echado sobre los hombros, los ojos brillando de felicidad. Abuela, Mateo dijo que te pusiste mal. ¿Qué pasó? ¿Quieres que llame a un doctor? Cerré la puerta y le puse el seguro. Miré a mi nieta, tan linda, tan inocente, tan ajena al peligro que la acechaba. Sofía, mi vida, necesito que confíes en mí ahora. Quítate ese vestido y ponte esto. Le entregué ropa sencilla. Abuela, ¿qué está pasando? Es mi noche de bodas. Lo sé, mi amor, lo sé, pero tenemos que salir de aquí ya mismo. Te voy a explicar todo en el camino, pero por favor confía en mí. ¿Confías en tu abuela? Me miró confundida, asustada, pero asintió. Siempre he confiado en ti, abuela. Entonces ponte esa ropa, rápido. Sofía obedeció, aunque sus manos temblaban al quitarse el vestido que había escogido con tanto cariño. La ayudé con el cierre, con el corazón roto al ver aquel momento mágico transformarse en pesadilla. En 5 minutos ya estaba vestida con jeans y una blusa simple, con tenis en los pies. ¿Y Mateo?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Él sabe, él nos ama y está haciendo lo posible por protegernos. La tomé de la mano y salimos del cuarto. El pasillo estaba vacío, la casa silenciosa. Allá abajo oíamos voces apagadas, risas, música suave. Bajamos por una escalera lateral que daba a la cocina. La cocinera ya se había ido, dejando todo limpio y ordenado. Encontramos la escalera de servicio al fondo y bajamos despacio, con mis rodillas quejándose en cada escalón. Llegamos a la calle lateral. La noche estaba fría, el cielo estrellado. Caminamos rápido por la banqueta, Sofía agarrándome del brazo, las dos mirando hacia atrás a cada segundo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me fuera a parar. 2 cuadras después, vimos un taxi viejo parado bajo un árbol. Un hombre flaco, de bigote canoso, nos hizo señas. ¿Doña Beatriz?, preguntó. Sí. Súbanse, rápido. Saltamos al asiento de atrás. El taxi arrancó antes de que siquiera cerráramos las puertas. Miré por el medallón trasero y vi luces, movimiento en la entrada de la hacienda. Hombres corriendo. Llegamos justo a tiempo. Sofía me apretó la mano. Abuela, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Respiré profundo, sintiendo el peso de todo lo que tenía que contar.
y empecé a hablar, revelando secretos que yo misma acababa de descubrir. Secretos que cambiarían la vida de mi nieta para siempre. El taxi cortaba las calles oscuras de Oaxaca mientras yo trataba de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo decirle a una joven de 23 años, en la noche de su boda, que a su padre lo mataron? ¿Que su herencia es una sentencia de muerte? ¿Que los hombres que acababa de dejar atrás querían matarla? Sofía me miraba con esos ojos cafés enormes, tan parecidos a los de Rodrigo, mi hijo. Estaba pálida, apretando mis manos con fuerza. El chofer, Arturo, mantenía los ojos en la carretera, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Tu padre, empecé, con la voz quebrada. Tu padre no murió en un accidente, Sofía. Se quedó muy quieta. ¿Qué estás diciendo, abuela? Mateo me lo contó hoy. Hay hombres, gente poderosa, que quieren las tierras que Rodrigo te dejó. Tierras que ahora valen millones por el desarrollo en la región. Y mataron a tu padre para intentar quedarse con esas tierras. Vi cómo el color se le iba por completo de la cara a Sofía. Soltó mi mano y se llevó las suyas a las sienes, como si tratara de mantener la cabeza en su lugar. No. Mi papá murió en un accidente en la plataforma. Todos dijeron que fue un accidente. Lo sé, mi amor. Yo también me lo creí durante 5 años, pero Mateo descubrió la verdad a través de su propio padre, que está metido en todo esto. ¿El papá de Mateo? ¿Don Fernando? Su voz era un susurro horrorizado. ¿Ese señor tan atento que me abrazó hoy y me dijo que yo era como una hija para él? Las personas pueden ser muy diferentes a lo que parecen, respondí con voz amarga. Pensé en todas las comidas, las cenas, las reuniones familiares donde don Fernando se sentaba a nuestra mesa, sonreía, brindaba, mientras guardaba el secreto terrible de lo que le había hecho a mi hijo. Sofía empezó a llorar, con lágrimas silenciosas rodando por su cara. La acerqué a mi hombro, acariciando su cabello como hacía cuando era chiquita. Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a estar bien. Tu abuela te va a proteger. ¿Y Mateo? Sollozó. ¿Él sabía? ¿Me engañó? No, mija. Mateo se enteró apenas hoy, poco antes de la ceremonia, y cuando supo, hizo lo único correcto. Nos avisó, nos dio dinero, nos ayudó a escapar. Él te ama, Sofía. Está arriesgando todo por protegerte. El taxi siguió rodando por casi 1 hora. Dejamos Oaxaca atrás y entramos en caminos oscuros de terracería, rodeados de cerros. Mis huesos me dolían con cada bache. Mi presión debía estar por las nubes, pero no podía pensar en mí ahora. Tenía que ser fuerte por Sofía. ¿Doña Beatriz? Preguntó. Sí. Soy Lupita. Mateo me llamó. Se pueden quedar aquí el tiempo que necesiten. Mi casa es humilde, pero es segura. Bajamos del taxi. Arturo sacó las pocas cosas que traíamos. Mi bolsa, la de Sofía con algunas cosas que había sacado del cuarto. Cuídense, dijo él, mirándome con seriedad. Y no confíen en nadie. Gracias, respondí, entregándole dinero del sobre que Mateo me había dado. Él negó con la cabeza. Mateo ya me pagó. Eso es para usted. Lo van a necesitar. El taxi se fue, dejándonos en medio de la nada con una extraña. Pero Lupita tenía una cara bondadosa, ojos gentiles. Nos hizo pasar. La casa era realmente sencilla. 2 cuartitos, una cocina con fogón de leña, un baño básico, pero estaba limpia y olía a tortillas recién hechas. «Deben tener hambre», dijo Lupita, sirviéndonos platos con frijoles, arroz y tortillas calientes. Sofía apenas tocó la comida, pero yo me obligué a comer. Necesitaba mantener las fuerzas. Después de la cena, Lupita nos enseñó uno de los cuartos. Había una cama matrimonial con sábanas limpias, una ventanita con cortinas de flores. Descansen. Mañana pensaremos qué hacer. Me acosté al lado de Sofía, que seguía llorando bajito. Le tomé la mano en lo oscuro, escuchando los ruidos de la noche allá afuera. «Abuela», susurró ella, «¿qué vamos a hacer? No podemos vivir huyendo para siempre». «Lo sé, mi vida. Pero primero tenemos que seguir vivas. Después encontraremos la manera de resolver esto». Se volteó hacia mí, con sus ojos brillando en la oscuridad.
¿Crees que Mateo esté bien? ¿Y si le hacen algo? Se me apretó el corazón. Yo también estaba preocupada por el muchacho. Él se había puesto entre nosotros y el peligro, entre la mujer que amaba y su propio padre. Mateo es listo, él va a encontrar la forma. Pero yo no estaba segura de nada. Me quedé despierta toda la noche, oyendo a Sofía finalmente quedarse dormida, agotada de tanto llorar. Miré el techo de vigas de madera, pensando en Rodrigo, mi hijo. Me acordé de cuando nació, un bebé gordito y sano que gritaba con fuerza. Me acordé de enseñarlo a caminar, a leer, a andar en bicicleta. Me acordé del día que me presentó a Sofía, recién nacida, y me dijo: «Mamá, esta es tu nieta. Cuídala si algo me llega a pasar». En ese entonces pensé que estaba siendo dramático, pero ahora entendía. Rodrigo sabía que estaba en peligro. Sabía que esas tierras traerían problemas, y me pidió que protegiera a su hija. Lágrimas silenciosas corrieron por mi cara arrugada. «Te lo prometo, hijo», susurré en la oscuridad. «La voy a proteger con mi vida, lo juro por lo más sagrado». Al amanecer, desperté con el olor a café de olla. Lupita estaba en la cocina, preparando el desayuno. Sofía todavía dormía, finalmente descansando después de la noche terrible. Me levanté despacio, con todo el cuerpo adolorido, y fui a la cocina. «Buenos días, doña Beatriz», dijo Lupita sirviéndome una taza de café cargado y dulce. «¿Durmió bien?» «No mucho. Mi cabeza no para». Ella asintió con comprensión. «Mateo me llamó en la madrugada. Él está bien, pero la cosa está complicada. Su padre está furioso buscándolas. Mateo dijo que se queden escondidas por lo menos una semana». «¿Una semana? ¿Y después?» Lupita se encogió de hombros. «Después, ustedes tendrán que decidir qué hacer. Huir para siempre, o pelear. Pelear». La palabra retumbó en mi mente. ¿Cómo dos mujeres, una vieja y una joven, podrían pelear contra hombres poderosos, sin escrúpulos, asesinos? Pero entonces pensé en Rodrigo, en cómo luchó toda la vida para darnos una vida digna. Pensé en Sofía, que merecía vivir sin miedo, y algo dentro de mí, algo que pensaba que había muerto con la edad, empezó a despertar. Coraje, puro y ardiente coraje. «Lupita», le dije, mirándola a los ojos, «necesito ayuda. Necesito encontrar a alguien que sepa de leyes, de tierras, alguien que me ayude a entender exactamente qué heredó Sofía y cómo podemos protegerla». Lo pensó por un momento. «Conozco a un licenciado en Puebla, un hombre derecho que no le tiene miedo a la gente de poder. Le puedo llamar. Hazlo, por favor». En ese momento, Sofía apareció en la puerta, con los ojos hinchados pero determinada. «Abuela, te escuché. Yo también quiero pelear. No voy a dejar que la muerte de mi papá sea en vano. Quiero justicia». Miré a mi nieta y vi la fuerza de Rodrigo en ella. Vi la misma determinación, la misma valentía. Y supe que juntas, de alguna forma, encontraríamos el camino. Pasaron 3 días en esa casa aislada. 3 días que parecieron una eternidad. Lupita fue nuestro puente con el mundo exterior, trayendo noticias, comida y, finalmente, el contacto que necesitábamos. El abogado de Puebla, don Carlos, aceptó vernos discretamente. Sofía y yo pasamos esos días platicando, planeando y, sobre todo, tratando de entender la dimensión del problema que enfrentábamos. Lupita nos trajo documentos, copias que Mateo había logrado enviar a través de un mensajero de confianza. Eran escrituras, mapas, avalúos de terreno. Cuando vi los números, casi me desmayo. Las tierras que Rodrigo le había dejado a Sofía abarcaban más de 200 hectáreas en una zona que ahora era blanco de desarrollo industrial. El valor estimado era de más de 80 millones de pesos. 80 millones. Yo, que me había pasado la vida estirando los centavos, cuidando cada peso, apenas podía comprender tal cantidad. «Abuela», dijo Sofía, estudiando los papeles conmigo, «¿por qué mi papá nunca me contó nada de esto?» Suspiré, alisando las páginas amarillentas. «Porque te quería proteger, mi vida. Rodrigo creció pobre, igual que yo.
cuando heredó esas tierras de su abuelo, tierras que en ese entonces no valían casi nada, las vio como un seguro para el futuro. Pero cuando supo que había interés de grandes empresas, que gente peligrosa les había echado el ojo, decidió dejarlas a tu nombre y mantener el secreto. Pensó que así estarías a salvo. Pero no funcionó, dijo ella con amargura. No, porque los hombres ambiciosos siempre encuentran el modo. En la mañana del cuarto día, Lupita nos despertó temprano. Don Carlos llega en 1 hora, prepárense. Nos bañamos por primera vez en días. La casa solo tenía un regaderazo de agua fría, pero fue una gloria. Me puse mi ropa más presentable. Sofía hizo lo mismo. Cuando el licenciado llegó, manejando un coche modesto y con ropa sencilla, me di cuenta de que Lupita había escogido bien. Don Carlos era un señor de unos 60 años, canoso, de lentes de armazón grueso, con las manos manchadas de tinta de pluma. Tenía facha de profesor distraído, pero sus ojos eran filosos, inteligentes. Doña Beatriz, señorita Sofía, saludó dándonos la mano. Estudié los documentos que me mandaron. Su situación es grave, pero no imposible. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Lupita sirvió café y se retiró para darnos privacidad. Don Carlos extendió papeles sobre la mesa. Primero, tenemos que establecer la legalidad de la propiedad de Sofía sobre estas tierras. Los papeles están en orden. El traspaso se hizo correctamente cuando ella cumplió los 18. Sofía es la única dueña legal. Pero, ¿y si esos hombres falsifican documentos?, pregunté. ¿Si le pagan a jueces, a funcionarios? Don Carlos asintió seriamente. Es una preocupación válida. Por eso, mi primera recomendación es que registremos estos documentos en múltiples instancias, federales, estatales, hasta internacionales si es posible. Vamos a crear tantas copias certificadas que será imposible borrarlas todas. ¿Y después?, preguntó Sofía. Después nos vamos a la ofensiva. Vamos a investigar la muerte de su padre, Rodrigo. Si logramos probar que fue asesinato, que hay una conspiración para quitarles sus tierras, esos hombres van a dar a la cárcel. Sentí una chispa de esperanza. ¿Pero cómo? Ya pasaron 5 años. Las pruebas ya deben haber desaparecido. No necesariamente. Tengo contactos, investigadores, periodistas, gente que no se queda callada ante la injusticia. Vamos a levantar cada piedra, entrevistar a cada testigo. Alguien sabe algo, siempre hay alguien que vio, que oyó. Sofía me tomó la mano. Abuela, ¿crees que debamos hacer esto? Es peligroso. La miré, a esa joven que era todo lo que me quedaba de Rodrigo. Mi vida, ya estamos en peligro. Huir no va a resolver nada. Esos hombres no van a parar hasta conseguir lo que quieren. Nuestra única oportunidad es exponerlos, destruir su operación antes de que ellos nos destruyan a nosotras. Don Carlos estuvo de acuerdo. Doña Beatriz tiene razón, pero tenemos que ser cuidadosos. Un paso en falso y estarán muertas. La palabra cayó como una losa en la sala. Muertas. Tan definitivo, tan final. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, enderezando la espalda. Primero, Sofía tiene que firmar un poder para que yo pueda actuar en su nombre. Así, si algo les pasa, yo puedo seguir la lucha legal. Segundo, necesitamos un lugar seguro para que se queden mientras yo trabajo. No pueden volver a Oaxaca ni a su casa. Tengo una hermana en la Ciudad de México, dije. No nos hablamos hace años, pero estoy segura de que nos recibiría. Don Carlos negó con la cabeza. La familia es lo primero que van a vigilar. Tiene que ser alguien que no tenga una conexión obvia con ustedes. Lupita regresó a la cocina. Tengo una amiga en Querétaro. Ella renta cuartos para estudiantes. Podría hospedarlas como inquilinas comunes, sin hacer preguntas. Perfecto, dijo don Carlos. Querétaro es lo suficientemente grande para que se pierdan entre la gente, pero lo bastante cerca para que yo mantenga contacto. Se amarraron los detalles. Sofía firmaría los documentos. Don Carlos empezaría las investigaciones y nos mudaríamos a Querétaro en 2 días. Parecía un plan sólido, pero no podía quitarme la sensación de que algo saldría mal.
Después de que don Carlos se fue, Sofía y yo nos quedamos solas en el portal, viendo el atardecer sobre los cerros. El cielo estaba pintado de naranja y morado, tan bonito que dolía. «Abuela», dijo Sofía suavemente, «¿tienes miedo?» Pensé en mentir, en ser la abuela fuerte e inquebrantable que siempre he tratado de ser. Pero decidí decir la verdad. Estoy muerta de miedo, mi vida. Tengo 73 años. Mis huesos me duelen, mi corazón está débil y estoy huyendo de asesinos. Claro que tengo miedo, pero no se te nota, porque demostrar miedo no nos va a ayudar. Pero tener miedo, reconocer el peligro, eso es lo que nos mantiene vivas, nos mantiene alertas. Recargó su cabeza en mi hombro. Quisiera que mi papá estuviera aquí. Mis lágrimas vinieron sin aviso. Yo también, mi vida, yo también. Aquella noche recibí una llamada. Era Mateo, usando un número que no conocía. Su voz se oía tensa, cansada. «Doña Beatriz, ¿cómo están?» «Vivas. ¿Y tú?» «Complicado. Mi padre está furioso. Me amenazó con desheredarme. Dijo que soy un traidor. Pero conseguí información que puede ayudar. Nombres, lugares, fechas. Estoy documentando todo y se lo voy a mandar a don Carlos». «Mateo», le dije con la voz entrecortada, «gracias, por todo, por amar a mi nieta lo suficiente como para hacer lo correcto». Se quedó en silencio un momento. «Doña Beatriz, les fallé. Debí haber investigado a mi familia antes. Debí cuestionar cosas raras que vi, pero estaba ciego. El amor nos ciega para muchas cosas, pero cuando importó, abriste los ojos y tomaste la decisión correcta». «¿Está Sofía ahí?», preguntó con la voz quebrada. Le pasé el teléfono. Me salí de la sala para darles privacidad, pero oí a Sofía llorar. La oí decirle que lo amaba, que lo esperaría. Mi corazón se rompió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. 2 días después, salimos para Querétaro. Querétaro nos recibió con una lluvia menudita y un cielo gris. La amiga de Lupita, doña Socorro, era una señora robusta de unos 60 años, con una sonrisa amplia y ojos desconfiados. Nos instaló en un cuartito en el 2º piso de su casa, una casona vieja pero bien cuidada cerca de la universidad. «Las reglas son simples», dijo, enseñándonos el cuarto con una cama matrimonial, un ropero antiguo y una ventanita que daba a la calle. «Nada de ruido después de las 10 de la noche, nada de visitas de hombres. La renta se paga el primer día de cada mes. Y no me hagan preguntas, que yo no les hago ninguna a ustedes». «Perfecto», respondí, entregándole dinero por adelantado. Sofía y yo nos acomodamos rápido. Compramos ropa nueva en tiendas sencillas, nos cortamos el cabello en una estética barata. Sofía se lo tiñó de castaño oscuro, yo me dejé mi blanco natural. Queríamos mezclarnos, ser invisibles. Los días en Querétaro siguieron una rutina monótona pero necesaria. Yo despertaba temprano, preparaba café en una parrillita eléctrica que doña Socorro nos prestó, me tomaba mis medicinas y esperaba. Esperar se convirtió en mi principal ocupación. Esperar noticias de don Carlos, llamadas de Mateo, alguna señal de que las cosas estaban avanzando. Sofía consiguió trabajo en una cafetería cerca de la universidad. Insistió en trabajar. Dijo que quedarse quieta la volvería loca. Yo me preocupaba. ¿Y si alguien la reconocía? Pero entendía la necesidad. La muchacha necesitaba sentirse útil, normal, aunque nuestra situación fuera todo menos normal. Pasaron 2 semanas, luego 3. Don Carlos llamaba cada pocos días con actualizaciones pequeñas. Había encontrado al antiguo supervisor de Rodrigo en la plataforma petrolera, un hombre que admitió haber visto cosas raras el día de la muerte de mi hijo. Había encontrado documentos que mostraban que la investigación oficial se cerró muy rápido, de forma muy superficial. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero despacio, tan despacio. Yo pasaba mis días caminando por las calles de Querétaro, siempre alerta, siempre mirando por encima del hombro. Visité iglesias, prendí veladoras, recé. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos que conozco, que nos protegieran, que nos dieran fuerza.
Mi fe siempre ha sido sencilla, práctica. No esperaba milagros, pero sí un poco de suerte, un poco de justicia. Una tarde, mientras estaba sentada en una banca de la plaza principal, viendo a las palomas pelearse por migajas de pan, una mujer se sentó a mi lado. Era más joven que yo, tal vez de unos 60, bien vestida, con el cabello teñido de rubio y maquillaje cuidado. «¿Doña Beatriz?», dijo bajito. Se me detuvo el corazón. ¿Cómo sabía mi nombre? Miré a mi alrededor, buscando rutas de escape, pero mi cuerpo viejo no iba a llegar muy lejos si tenía que correr. «No tenga miedo», dijo rápido. «Mi nombre es Silvia, soy periodista. Don Carlos me pidió que la encontrara». Respiré, pero seguía cautelosa. «¿Cómo puedo saber qué es quien dice ser?». Sacó una cartera del bolsillo y me enseñó su gafete de prensa. Luego me enseñó una foto en su celular, una foto de ella con don Carlos, los dos sonriendo. Él me contó su historia y quiero ayudar. «¿Por qué?», pregunté desconfiada. «¿Qué gana usted con esto?». Silvia miró hacia la plaza, a los niños jugando, a las parejas de la mano. «A mi hermano lo mataron hace 10 años, en circunstancias parecidas. Tierras, desarrollo, gente de poder queriendo quitarle lo que era suyo. Nunca pude probar nada, nunca tuve justicia. Pero tal vez, con su historia, logre exponer a estos monstruos». La miré, vi el sufrimiento real en sus ojos y decidí confiar. «¿Qué necesita de mí?». «Su historia, todos los detalles. Voy a escribir un reportaje, publicarlo en un periódico nacional. La presión pública es un arma muy poderosa, doña Beatriz. Estos hombres actúan en las sombras porque nadie está mirando. Pero si les echamos luz, van a tener que retroceder». Pasamos las siguientes 2 horas en esa banca, y le conté todo. De Rodrigo, de su muerte, de Sofía y la boda, de la huida, de las tierras. Silvia grabó cada palabra, tomó notas, me hizo preguntas específicas. Era profesional, meticulosa. «Voy a necesitar hablar con Sofía también», dijo ella, «y con Mateo, si él acepta». «Les voy a preguntar». Aquella noche, cuando Sofía regresó del trabajo, le conté de Silvia. Se puso nerviosa. «Abuela, ¿y si nos expone? ¿Y si esto nos pone en más peligro?». «Mi vida, ya estamos en peligro, pero si nos quedamos calladas, ellos ganan. Necesitamos aliados, gente que conozca nuestra historia y pueda presionar por justicia». Sofía lo pensó, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando estaba ansiosa. «Está bien, hablaré con ella». La entrevista con Sofía fue 2 días después, en un café discreto. Silvia fue amable, respetuosa, pero firme en sus preguntas. Sofía contó de la boda, de la huida, del amor que le tenía a Mateo y el terror de descubrir que a su padre lo habían asesinado. «¿No tienes miedo de hablar públicamente?», preguntó Silvia. «Estoy muerta de miedo», admitió Sofía. «Pero mi papá no tuvo miedo de pelear por lo que era correcto. No voy a deshonrarlo quedándome callada». Sentí que el orgullo me inundaba el pecho. Mi nieta, tan joven, pero tan fuerte. Mateo aceptó dar una entrevista también, pero solo por teléfono, con la voz distorsionada. Reveló nombres de personas involucradas, incluyendo a su propio padre, Fernando Salcedo, un empresario respetado en Oaxaca. Reveló esquemas de sobornos, amenazas, incluso otros asesinatos que él sospechaba estaban ligados al grupo. «Esto va a destruir a tu familia», dijo Silvia. «Mi familia ya está destruida», respondió Mateo. «Me destruí a mí mismo cuando supe la verdad y no hice nada. Ahora lo estoy haciendo». El reportaje salió publicado 3 semanas después, una investigación de plana completa en uno de los principales diarios del país. El título: «Imperio de sangre. Cómo empresarios asesinan por tierras en Oaxaca». La reacción fue explosiva. El reportaje de Silvia cayó como una bomba. En 24 horas estaba en todos los noticieros nacionales. Programas de televisión debatían el caso, las redes sociales ardían de indignación. Fotos de Rodrigo, de Sofía, incluso mías, fotos viejas de la familia, circulaban por todos lados. Don Carlos me llamó esa mañana, con la voz vibrando de emoción.
Doña Beatriz, lo logramos. La Fiscalía Federal abrió una investigación. No tienen de otra con toda esta presión pública. Pero junto con la esperanza vino el miedo, porque ahora todo el mundo sabía quiénes éramos, dónde habíamos estado, lo que teníamos. Nos convertimos en blancos todavía más grandes. Tenemos que irnos de Querétaro, dijo Sofía, con los ojos pegados al celular donde leía comentario tras comentario. Todo el mundo nos conoce ahora, cualquiera nos puede encontrar. Tenía razón. Ya habíamos recibido 3 visitas raras esa mañana, reporteros queriendo entrevistarnos, curiosos queriendo conocer a las mujeres valientes del reportaje. Doña Socorro se estaba poniendo nerviosa. Don Carlos consiguió una casa de seguridad, un departamentito en la Ciudad de México, en una colonia de clase media donde nadie nos conocería. Nos mudamos esa misma noche, llevándonos solo lo esencial. La Ciudad de México era enorme, ruidosa, caótica, perfecta para desaparecer. El departamento era chiquitito, un cuarto, una estancia que servía de cocina, un baño apretado. Pero tenía protecciones en las ventanas, puerta reforzada y estaba en el 5º piso. Nos sentimos razonablemente seguras. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La investigación federal avanzaba. 5 hombres fueron arrestados, incluyendo a Fernando Salcedo, el padre de Mateo. Los cargos eran graves: conspiración para homicidio, extorsión, falsificación de documentos. Rodrigo no había sido la única víctima. Descubrieron al menos otros 3 casos parecidos, otras familias destruidas por la ambición de ese grupo. Mateo nos visitó por primera vez 2 semanas después. Sofía y yo estábamos cenando sopa de fideo cuando tocó a la puerta. Sofía corrió a abrir y se abrazaron en el pasillo, llorando, besándose, como si no se hubieran visto en años. Estaba más flaco, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaron al ver a Sofía. «Mi amor», susurró, «¿estás bien? ¿Están seguras?» «Estamos», respondió Sofía metiéndolo al departamento. «Gracias a ti». Mateo se sentó con nosotras, rechazó la comida, pero aceptó café. «Mi padre está preso. Confiscaron todos los bienes de la familia. Mi madre no me habla. Mis hermanos me odian. Lo perdí todo». «No perdiste a Sofía», le dije con dulzura. «Y no perdiste tu dignidad, hiciste lo correcto. Lo sé, no me arrepiento, pero duele, doña Beatriz, duele descubrir que tu padre es un monstruo». Puse mi mano arrugada sobre la suya. «Tú no eres responsable de los pecados de tu padre. Eres responsable solo de tus propias decisiones. Y tus decisiones fueron de honor». Sonrió tristemente. «Sofía tiene suerte de tenerla». «Las dos tenemos suerte de tenerte», respondí. Mateo se quedó unas horas. Él y Sofía platicaron en voz baja en el cuartito mientras yo lavaba los trastes, dándoles privacidad. Cuando se fue, Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. «Me pidió que volviéramos a planear la boda», me dijo. «Cuando todo esto acabe, cuando seamos libres, quiere hacer las cosas bien». «¿Y tú?» Le dije que sí, obvio. «Abuela, lo amo. A pesar de todo, por todo, él demostró su amor». Abracé a mi nieta, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. «Tu papá estaría orgulloso, mi vida, de ti, de tus decisiones, de tu valor». Pero la paz no duró. 3 días después, don Carlos me llamó de urgencia. «Doña Beatriz, necesito que vengan a mi oficina ya mismo. Hay algo que tienen que ver». Tomamos un taxi, Sofía y yo apretadas en el asiento de atrás, con mi corazón acelerado. La oficina de don Carlos estaba en un edificio viejo pero respetable en el centro histórico. Nos recibió en la puerta, con la cara seria. «Siéntense», dijo, señalando sillas de cuero gastado. Su escritorio estaba tapizado de documentos, fotos, mapas. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, con voz tensa. Don Carlos suspiró profundo. «Los investigadores federales descubrieron algo. Las tierras de Sofía, las tierras por las que mataron a Rodrigo, no solo eran valiosas por el desarrollo industrial». «¿Qué?», pregunté confundida. Extendió mapas sobre la mesa. «Hay reservas de litio debajo de esas tierras.
mucho litio, miles de millones de pesos en litio. Y el gobierno está metido, doña Beatriz. Hay funcionarios que querían esas tierras para darles la explotación a empresas específicas. El esquema va mucho más allá de Fernando Salcedo y su grupo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Me está diciendo que hay gente en el gobierno que nos quiere matar? Estoy diciendo que ustedes son una amenaza para un esquema que involucra a políticos, empresarios, tal vez hasta gente en puestos muy altos de poder. Sofía se puso pálida. ¿Entonces nunca vamos a estar seguras? ¿Ni con los arrestos, ni con la investigación? Don Carlos vaciló. Hay una solución. Pueden vender las tierras. Puedo negociar un precio justo, depositar el dinero en una cuenta afuera y se pueden ir. Dejar México, empezar de cero en otro país. Huir, dije con amargura. Otra vez. Sobrevivir, corrigió don Carlos. Doña Beatriz, entiendo su deseo de justicia, pero esa gente, ese nivel de poder, ellos siempre ganan, siempre. Miré a Sofía. Ella miraba sus propias manos, con lágrimas cayendo en silencio. Abuela, susurró, estoy cansada. Cansada de tener miedo, de huir, de mirar por encima del hombro. Tal vez tenga razón. Tal vez deberíamos agarrar el dinero e irnos. Mi corazón quería gritar que no podíamos dejar que los asesinos de Rodrigo ganaran, que la justicia importaba. Pero mi cabeza cansada y vieja, veía la lógica. Veíamos a dos mujeres contra un imperio de corrupción. ¿Cómo podíamos ganar? ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, pregunté. Unos días, pero no muchos. La presión está subiendo. Hubo un intento de entrar a su departamento anoche. ¿Qué?, gritó Sofía. El portero los detuvo, pero no era alguien queriendo robar. Eran profesionales, doña Beatriz. Alguien mandó a por ustedes. El miedo me atravesó como un hielo. Sabían dónde estábamos. A pesar de todo el cuidado, nos encontraron. Tenemos que salir de ahí ya, dije, levantándome. Don Carlos ya tenía un plan. Nos llevó a un hotel discreto, pagó en efectivo, se registró con un nombre falso. Quédense aquí, no salgan del cuarto. Voy a trabajar en las opciones. Pasamos la noche en ese cuarto de hotel, con las cortinas cerradas, la televisión prendida en volumen bajo solo para tapar el silencio pesado. Sofía estaba acostada en la cama, mirando el techo. Yo estaba sentada en un sillón, agarrando mi rosario, rezando. «Abuela», dijo Sofía de repente, «si vendemos las tierras y nos vamos, ¿a dónde iríamos?», pensé. «Tal vez a España. Tengo primas lejanas allá. O a Argentina. Dicen que Buenos Aires es muy bonito. ¿Y Mateo?» «Mateo se puede ir con nosotras, si él quiere». Se sentó, mirándome con los ojos rojos de llorar. ¿Pero eso sería justo? ¿Sacarlo de su vida, de su carrera, solo porque yo no soy lo suficientemente fuerte para pelear? «Sofía, escucha», dije, moviéndome para sentarme con ella en la cama. «No se trata de fuerza, se trata de supervivencia. Tu papá peleó y murió. No quiero el mismo destino para ti». «¿Pero y la justicia? ¿Y todas esas otras familias que sufrieron? Si huimos, ¿quién va a pelear por ellas?». Sus palabras me dieron directo en el blanco, porque tenía razón. Silvia, la periodista, había encontrado otras 5 familias, otros 5 casos de asesinato, extorsión, robo. Si nos rendíamos ahora, todo ese dolor iba a ser en vano. Pero ¿y si peleábamos y perdíamos la vida? No dormí esa noche. Me quedé sentada en ese sillón incómodo del hotel, viendo a Sofía finalmente dormirse agotada, y pensé en toda mi vida. 73 años de luchas, de pérdidas, de victorias chiquitas y tragedias grandes. Perdí a mi marido joven, cuando Sofía ni siquiera nacía. Crié a Rodrigo sola, trabajando de empleada doméstica, lavando ajeno, haciendo lo que fuera para poner comida en la mesa. Y cuando finalmente Rodrigo creció, se hizo un hombre de bien. Me dio una nieta hermosa. Me lo arrebataron unos monstruos ambiciosos. Al amanecer, tomé una decisión. Cuando Sofía despertó, me encontró vestida, sentada en la orilla de la cama, con los papeles que don Carlos nos dio regados a mi alrededor. «Abuela», dijo ella tallándose los ojos, «¿dormiste?» «No,
Pero pensé, y ya decidí. Se sentó alerta. ¿Qué decidiste? No vamos a huir, no vamos a vender, vamos a pelear. Sofía se me quedó viendo, con la boca abierta. Pero abuela, tú misma dijiste. Ya sé lo que dije, pero me pasé la noche pensando en Rodrigo, en todas esas familias, en cuánta gente más va a sufrir si dejamos que estos monstruos ganen. Y decidí que prefiero morir peleando que vivir huyendo. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Abuela, tienes 73 años. No es tu responsabilidad salvar al mundo. No estoy tratando de salvar al mundo, mi vida. Estoy tratando de salvar la memoria de mi hijo y darte a ti un futuro donde no tengas que tener miedo. Empezó a llorar. ¿Y si nos matan? Entonces, moriremos sabiendo que luchamos, que no nos doblamos. Eso no es poca cosa, Sofía. Me abrazó, sollozando en mi hombro. Está bien, abuela. Vamos a pelear, pero con una condición. ¿Cuál? Prométeme que me vas a dejar protegerte también. Prométeme que no vas a hacer nada estúpido o heroico sin decirme antes. Sonreí acariciando su cabello. Prometo intentar. Llamé a don Carlos. No vamos a vender, vamos a exponerlos a todos. Vamos a la lucha hasta el final. Hubo un silencio. Luego suspiró. Doña Beatriz, son mujeres muy valientes o muy tontas, pero las voy a ayudar. Vamos a necesitar un plan de hierro. El plan se armó en los días siguientes. Don Carlos, Silvia la periodista, Mateo y hasta algunos de los investigadores federales que resultaron derechos. Formamos una especie de equipo. El objetivo era simple: juntar pruebas suficientes no solo para encerrar a Fernando Salcedo y sus cómplices directos, sino para exponer toda la red de corrupción, incluyendo a los políticos metidos. Mi papel era ser la cara pública de la lucha, la abuela anciana que perdió a su hijo y se negaba a callarse. Silvia organizó entrevistas en programas de tele, radios, periódicos. Al principio estaba muerta de nervios. Nunca había salido en la tele, no sabía cómo portarme, qué decir, pero Silvia me enseñó. Sea usted misma, doña Beatriz. Cuente su verdad. La gente conecta con lo auténtico. Mi primera entrevista fue en un programa matutino muy popular. Me senté en un sillón suavecito, con luces brillantes apuntándome, una conductora sonriente haciéndome preguntas. Temblaba tanto que el agua en el vaso a mi lado bailaba. «Doña Beatriz», preguntó la conductora, «¿por qué arriesgar su vida y la de su nieta? ¿Por qué no aceptar el dinero y vivir en paz?» Miré directo a la cámara. «Porque la paz comprada con sangre no es paz. Porque mi hijo Rodrigo merece justicia. Porque hay otras madres, otras abuelas, que perdieron hijos por esta banda de criminales de cuello blanco. Y alguien tiene que decir, ya basta». La entrevista se hizo viral. En 2 días tenía millones de vistas. Mensajes de apoyo llegaban por miles, pero también amenazas. Amenazas horribles, detalladas, describiendo exactamente cómo me matarían, cómo harían sufrir a Sofía. Don Carlos contrató seguridad para nosotras. 2 expolicías, hombres serios y callados que nos acompañaban a todos lados. Era raro, hasta penoso, pero necesario. La investigación federal avanzaba. Más nombres salieron a la luz. Un senador, 2 diputados, el director de una agencia de desarrollo regional. El escándalo crecía día con día. Y entonces vino el golpe que lo cambiaría todo. Uno de los investigadores federales, un muchacho llamado Luis, descubrió documentos escondidos en las oficinas de Fernando Salcedo. Documentos que probaban no solo el esquema de las tierras, sino también que el accidente de Rodrigo había sido planeado minuciosamente. Había correos, transferencias bancarias para el hombre que saboteó la plataforma, hasta fotos tomadas el día antes de su muerte, enseñando cómo seguían a Rodrigo. Cuando don Carlos me enseñó esos papeles, sentí que estaba viendo el asesinato de mi hijo pasar otra vez. Había correos discutiendo la eliminación del problema Rodrigo. Había un presupuesto para el servicio. Había todo. «Con esto», dijo don Carlos, con la voz temblorosa de la emoción,
Podemos hundirlos, a todos ellos. Pero hubo un precio. A Luis, el investigador que encontró los papeles, lo mataron 2 días después. Dijeron que fue un asalto, que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero todos sabíamos la verdad. Sofía entró en pánico. «Abuela, están matando gente. Nos van a matar a nosotras también». «Tal vez», respondí, sorprendentemente tranquila. «Pero ahora tenemos las pruebas. Si algo nos pasa, ya están copiadas y repartidas con decenas de periodistas, abogados, investigadores. Nuestra muerte solo haría esas pruebas más fuertes». Era una lógica fría, pero real. Nos volvimos demasiado peligrosas para que nos mataran. Se fijó la fecha del juicio. Fernando Salcedo y otros 12 acusados enfrentarían cargos de homicidio, conspiración, corrupción. Los medios cubrían cada detalle. El país entero estaba viendo. Mateo apareció la víspera del juicio. Estaba irreconocible. Había bajado de peso. Tenía los ojos hundidos, pero había una determinación en él que no le había visto antes. «Voy a testificar», dijo. «Contra mi padre, contra todos ellos. Voy a contar todo lo que sé». Sofía lo abrazó. «Mateo, te pueden meter a la cárcel a ti también. Vivías con ellos. Te pueden considerar cómplice. No importa, tengo que hacerlo. Por Rodrigo, por ustedes, por mí mismo». El juicio empezó una mañana de septiembre. El juzgado estaba a reventar. Periodistas, víctimas de otros casos, curiosos, todos queriendo ver que se hiciera justicia o, tal vez, esperando verla fallar otra vez. Sofía y yo nos sentamos en la primera fila. A nuestro lado, otras familias, otros rostros marcados por la pérdida y el dolor. Vi a una mujer agarrando la foto de un hijo muerto. Vi a un señor anciano con lágrimas rodando en silencio por su cara. Estábamos todos ahí, unidos por la tragedia, esperando justicia. Fernando Salcedo entró esposado, con la cara dura e inexpresiva. No miró a Mateo, ni a nosotras. Solo se quedó viendo al frente, como si todo aquello fuera una molestia menor. Los otros acusados se veían más nerviosos. El senador lo negaba todo. Gritaba sobre una conspiración política. Los empresarios miraban al piso. Uno de ellos estaba llorando. El fiscal presentó las pruebas. Se leyeron los correos en voz alta. Se exhibieron los documentos en pantallas grandes. Cada evidencia era como un martillazo cerrando su ataúd. Cuando llegó la hora de que Mateo testificara, la sala se quedó en silencio absoluto. Mateo caminó al estrado con pasos firmes, pero vi que sus manos temblaban cuando puso la palma sobre la Biblia para jurar decir la verdad. Por primera vez desde que entró al juzgado, Fernando Salcedo levantó la vista. Miró al hijo que estaba a punto de destruirlo. «Diga su nombre completo», dijo el juez. «Mateo Fernando Salcedo Torres». «¿Y cuál es su relación con el acusado Fernando Salcedo?» «Es mi padre». Un murmullo atravesó la sala. El juez golpeó el mallete pidiendo silencio. El fiscal se acercó. «Señor Salcedo, ¿puede contarnos lo que sabe sobre el homicidio de Rodrigo Mendoza?» Mateo respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de Sofía por un segundo, y ella asintió dándole ánimos. Entonces empezó a hablar. «Crecí oyendo a mi padre discutir negocios en la cena, tierras, desarrollo, oportunidades. Cuando tenía 16 años, oí por primera vez sobre resolver problemas de forma definitiva. No entendí en ese entonces, o fingí no entender. Pero con el tiempo, me empecé a dar cuenta de que algunas familias perdían sus tierras después de accidentes convenientes. Muertes convenientes. «¡Objeción!», gritó el abogado de Fernando. «¡Especulación! No ha lugar. Continúe». Rodrigo Mendoza era uno de esos problemas. Lo supe 3 meses antes de conocer a Sofía. Mi padre mencionó en una junta que el heredero de las tierras de Mendoza tenía que ser persuadido o removido. No até cabos hasta que me enamoré de Sofía, hasta que ella me contó de su padre muerto en un accidente de plataforma. La voz de Mateo tembló. Cuando pedí la mano de Sofía, mi padre me llamó aparte. Dijo que era conveniente, que yo podía hacer que Sofía nos firmara las tierras. Me negué. Dije que amaba a Sofía, que no la iba a usar.
Fue entonces cuando me contó todo, cómo sabotearon la plataforma, cómo le pagaron al inspector de seguridad para falsificar reportes, cómo a Rodrigo lo mataron porque se negó a vender. Lágrimas corrían por la cara de Mateo ahora. Sofía lloraba abiertamente a mi lado. Le apreté la mano con fuerza, con mis propios ojos nublados. Mi padre dijo que, si yo no cooperaba, Sofía tendría el mismo destino que Rodrigo en la noche de bodas. Que sería fácil, un accidente en el viaje de luna de miel, tal vez, y que tenía que elegir mi familia o ella. Y elegiste a Sofía, dijo el fiscal suavemente. Elegí hacer lo correcto. Elegí el honor sobre la sangre. Fernando Salcedo explotó. «¡Traidor! ¡Eres un...!». Los guardias lo callaron, pero el daño ya estaba hecho. Su máscara de indiferencia se cayó, dejando ver al monstruo detrás. Siguieron otros testimonios. El ex supervisor de Rodrigo, que admitió haber sido presionado para alterar reportes de seguridad. Un empleado de la agencia de desarrollo que entregó correos mostrando sobornos. Una secretaria que grabó conversaciones comprometedoras. Cada pieza del rompecabezas encajaba, armando una imagen innegable de conspiración y asesinato. Cuando me tocó testificar a mí, subí al estrado con dificultad, con mis piernas viejas protestando. El juez fue amable, me ofreció agua, me preguntó si necesitaba un descanso. «No, señor juez, esperé 5 años por este momento, no lo voy a desperdiciar». Conté todo. De Rodrigo, de cómo era un buen hijo, un padre amoroso, de cómo su muerte destruyó a nuestra familia, de la noche de la boda, la huida, el miedo, y de cómo, finalmente, decidimos pelear. «¿Por qué no aceptó el dinero y se fue?», preguntó el abogado de la defensa en el contrainterrogatorio, tratando de intimidarme. Lo miré a ese hombre de traje caro defendiendo asesinos y le dije: «Porque algunas cosas son más importantes que el dinero, la justicia, la dignidad, la memoria de un hijo. ¿Usted entiende esas cosas, licenciado, o solo entiende de ganancias?». La sala aplaudió. El juez tuvo que dar varios martillazos para restaurar el orden. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios, de pruebas, de alegatos, y finalmente llegó el día del veredicto. Sofía y yo llegamos temprano al juzgado. No habíamos dormido. Nos pasamos la noche abrazadas, rezando, esperando. Mateo estaba con nosotras, pálido pero firme. Don Carlos nos aseguró que el caso era sólido, que las pruebas eran irrefutables. Pero yo sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que el dinero y el poder podían comprar muchas cosas, incluyendo la justicia. La sala se llenó de nuevo. Las familias de las otras víctimas, la prensa, activistas por la justicia, todos en silencio, esperando. Trajeron a los acusados. Fernando Salcedo todavía intentaba verse indiferente, pero le vi sudor en la frente. Los otros se veían resignados, algunos lloraban. Entró el juez. Todos nos levantamos. En el caso del Estado contra Fernando Salcedo y otros, empezó, con su voz retumbando en la sala silenciosa: «En cuanto al cargo de homicidio en primer grado de Rodrigo Mendoza, este tribunal considera a los acusados». Mi corazón se detuvo. Sofía me apretó la mano tanto que me dolió. «Culpables». La sala explotó. Gritos de alegría, llanto, abrazos. Vi a la mujer con la foto de su hijo besándola una y otra vez. Vi al señor anciano caer de rodillas, sollozando. Sofía me abrazó llorando. «Abuela, lo logramos, lo logramos». Pero el juez no había terminado. En cuanto a los cargos de conspiración, extorsión, corrupción y otros homicidios relacionados, este tribunal también considera a los acusados culpables. Las sentencias serán: Fernando Salcedo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para los demás acusados, ya no oí el resto. Estaba llorando mucho, abrazando a Sofía, abrazando a Mateo, hasta abrazando a don Carlos, que se había acercado a sentarse con nosotros. 5 años de dolor, 5 años de preguntas sin respuesta, 5 años de injusticia, todo culminando en este momento. Justicia. Se llevaron a Fernando Salcedo esposado, gritando, jurando venganza. Pero sus palabras eran vacías ahora. Solo era un viejo yéndose a la cárcel a morir.
Afuera del juzgado, nos rodearon los reporteros. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas de todos lados. Silvia estaba ahí, sonriendo, haciéndonos señas para que habláramos. Me acerqué a los micrófonos, con Sofía de un lado y Mateo del otro. Hoy se hizo justicia. Empecé, con la voz ronca de la emoción. Mi hijo Rodrigo finalmente puede descansar en paz. Pero esta victoria no es solo nuestra. Es de todas las familias que han perdido a alguien por la ambición. Es un mensaje para los poderosos que creen estar por encima de la ley. No lo están. La verdad siempre sale a flote. Siguieron las preguntas, pero don Carlos nos protegió, nos metió a un coche que nos esperaba. Fuimos a su casa, donde nos esperaba una pequeña celebración. Otras familias de víctimas, algunos investigadores derechos, Silvia, todos unidos por la lucha que dimos juntos. Me tomé una copa de vino, algo que no hacía en años, y sentí el calor esparcirse por mi pecho. Sofía y Mateo bailaban despacito en un rincón de la sala, mirándose como si no hubiera nadie más en el mundo. «Hiciste algo increíble», dijo Silvia, sentándose a mi lado. «¿Sabes a cuánta gente inspiraste? ¿A cuántas otras víctimas que ahora tienen el valor de denunciar?» «No lo hice sola», respondí. «Usted, don Carlos, Mateo, Sofía, todos peleamos juntos». «Pero usted fue la chispa, doña Beatriz, una señora de 73 años que se negó a doblarse. Eso es más poderoso de lo que se imagina». Esa noche, de vuelta en nuestro departamentito, Sofía y yo nos quedamos en el balcón chiquito, viendo las luces de la ciudad. «¿Qué hacemos ahora, abuela?», preguntó ella. «Vivir mi vida. Finalmente vivir sin miedo». Los meses que siguieron fueron los más raros de mi vida. Después de tanto tiempo huyendo, mirando por encima del hombro, viviendo con el alma en un hilo, la paz se sentía de mentira. A veces despertaba en la madrugada con el corazón a 1000, esperando que alguien tocara a la puerta, que el peligro regresara. Pero no regresaba. Las tierras de Sofía finalmente quedaron registradas de forma segura y legal a su nombre. Don Carlos ayudó a poner un fideicomiso para protegerlas de futuros ataques. Parte de las tierras se vendió, no a los criminales que las querían, sino a una empresa ética que pagó lo justo y respetó los términos de Sofía. El litio se extraería con responsabilidad ambiental y parte de las ganancias se iría a la comunidad local. Con el dinero, Sofía puso una fundación con el nombre de Rodrigo. Fundación Rodrigo Mendoza para víctimas de violencia por tierras, dedicada a ayudar a familias que pasaron por lo mismo que nosotras. Ofrecíamos apoyo legal, psicológico y financiero. En 6 meses ya habíamos ayudado a 43 familias. Mateo y Sofía por fin volvieron a planear la boda. Esta vez fue una ceremonia chiquita, en una capilla sencilla allá en Oaxaca, solo con amigos cercanos y la familia. Don Carlos nos acompañó. Silvia fue la madrina y Lupita, la señora que nos escondió al principio de todo, también vino. Cuando caminé con Sofía hacia el altar, la agarré del brazo y le susurré: «Tu papá está aquí, lo siento, y está muy orgulloso». Me miró con lágrimas en los ojos. «Yo también lo siento, abuela». La ceremonia fue hermosa, llena de amor y esperanza. No hubo miedo, no hubo sombras. Solo 2 personas que se amaban, uniendo sus vidas, con todos nosotros de testigos. En la fiesta de después, bailé por primera vez en años. Mis rodillas se quejaron, mi espalda me dolió, pero no me importó. Estaba viva, mi nieta estaba segura y feliz, y se había hecho justicia. Mateo me sacó a bailar. «Doña Beatriz», dijo mientras nos movíamos despacio, «gracias por confiar en mí esa noche, por darme la oportunidad de hacer lo correcto». «Demostraste que eras digno de esa confianza», respondí. «Cuídame mucho a mi nieta». «Con mi vida». En los meses que siguieron, me armé una rutina. Despertaba temprano, me tomaba mi café, leía las noticias. Trabajaba unas horas en la fundación, revisando casos, hablando con las víctimas. Luego comía con Sofía, a veces con Mateo. Por las tardes, iba a la iglesia, prendía veladoras por Rodrigo, rezaba. Era una vida sencilla, pero era la mía.
sin miedo. Un día, 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Fernando Salcedo, desde la cárcel. Mi primera reacción fue tirarla, pero algo me hizo abrirla. Doña Beatriz, decía la carta con letra temblorosa, no espero perdón, no lo merezco, pero quería que supiera que paso cada día en esta celda pensando en lo que hice, en las vidas que destruí. Su hijo Rodrigo era inocente, todas las víctimas lo eran, y yo vendí mi alma por dinero que ahora no vale nada. Mi hijo me odia, mi esposa me dejó, mis otros hijos se cambiaron el apellido. Lo perdí todo, y es menos de lo que merezco. Espero que usted y Sofía encuentren paz. Es lo mínimo que puedo desear. Sostuve la carta un buen rato, sintiendo cosas encontradas. El coraje seguía ahí, siempre estaría, pero también había algo más. Lástima, tal vez. Lástima por un hombre que deshizo tantas vidas, incluyendo la suya. Le enseñé la carta a Sofía. La leyó y la rompió. No quiero nada de él, ni disculpas, ni arrepentimientos tardíos. Quiero que sufra cada día por lo que hizo. Entendí su rabia, pero yo ya tenía 74 años y aprendí que cargar odio envejece el alma más rápido que nada. Mi vida, le dije, él ya va a sufrir. Está en una cárcel por el resto de sus días, pero nosotras no tenemos que sufrir con él. Tenemos que seguir adelante. Lo pensó y luego asintió despacio. Tienes razón, abuela, como siempre. Ese verano, Sofía me dio la noticia más maravillosa. Estaba embarazada. Mi corazón casi explota de felicidad. Un nuevo comienzo, una nueva vida, naciendo de las cenizas de tanto dolor. Le vamos a poner Rodrigo, dijo ella, con las manos en su vientre todavía plano. Si es niño, tu papá estaría muy honrado, respondí llorando de alegría. Durante los meses del embarazo de Sofía, la cuidé como la había cuidado cuando era bebé. Le preparaba sus antojos, le masajeaba los pies hinchados, le leía cuando no podía dormir. Era como un círculo cerrándose. Yo había cuidado a Rodrigo, luego a Sofía, y ahora me preparaba para conocer a otra generación. El bebé nació en febrero, una mañana fría pero soleada. Un niño sano, con pulmones fuertes y ojos curiosos. Cuando lo cargué por primera vez, vi a Rodrigo en él. La misma forma de la cara, las mismas manitas chiquitas pero fuertes. «Hola, pequeño Rodrigo», le susurré. «Tu bisabuela está aquí, y te voy a contar historias de tu abuelo, de un hombre bueno que peleó por lo que era justo. Y vas a crecer sabiendo que vienes de una familia de guerreros». Sofía me miraba desde la cama del hospital, agotada pero radiante. «Abuela, ¿crees que viva lo suficiente para verlo crecer?» Sonreí. «Mi vida, pienso llegar a los 100. Este niño necesita a su bisabuela». Y de veras pensaba hacerlo. Tenía mucho por vivir todavía. Quería ver a Rodrigo crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Quería seguir trabajando en la fundación, ayudando a familias. Quería ver que la justicia siguiera adelante. Hoy, sentada en el portal de la casa que Sofía y Mateo compraron, una casa preciosa con jardín y cuartos para todos, miro hacia atrás al camino que recorrimos y todavía me asombro. 2 mujeres, una vieja y una joven, contra un imperio de corrupción. Y ganamos. No fue fácil. Hubo noches de terror, días de desespero, momentos en que pensé que no la libraríamos, pero la libramos. Y más que eso, salimos adelante. El pequeño Rodrigo ya tiene 8 meses, gateando por la sala, riéndose. Sofía trabaja medio tiempo en la fundación. Mateo volvió a litigar, pero ahora defiende a víctimas de injusticias. Y yo simplemente vivo. Cada día es un regalo. A veces todavía tengo pesadillas. Sueño con aquella noche de bodas, con la huida, con las caras de los hombres que querían matarnos. Pero despierto y veo a mi familia a mi alrededor. Veo la vida que construimos de las ruinas y sé que valió la pena. La fundación sigue creciendo. En el último año ayudamos a 120 familias. Silvia escribió un libro sobre nuestra historia, que se volvió un éxito de ventas e inspiró cambios en la ley para proteger a los herederos de tierras valiosas. Don Carlos ahora entrena a otros abogados en cómo pelear contra la corrupción.
Nuestra historia se volvió más grande que nosotras. Se volvió un símbolo de que la gente común puede enfrentar al poder y ganar. Que la justicia, aunque sea difícil, es posible. Hoy es el cumpleaños de Rodrigo. Cumpliría 53 años. Sofía y yo fuimos al panteón temprano, llevando flores frescas y al pequeño Rodrigo. Nos sentamos en el pasto a un lado de la tumba y le conté al bebé sobre su abuelo. Era valiente como tu mamá, y atento como vas a ser tú, y peleó por lo que era correcto, aunque fuera difícil. Eso es lo que significa ser un Mendoza. Sofía lloró en silencio. Aún después de tanto tiempo, el dolor de la pérdida seguía ahí. Pero ahora también había paz, sabiendo que su muerte no fue en vano, que logramos que se hiciera justicia. Al regresar a casa, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos rosa y naranja. Agarré la mano de Sofía con una mano, y con la otra empujaba la carriola del bebé. 3 generaciones, caminando juntas, unidas por el amor y por la lucha. «Abuela», dijo Sofía de repente, «gracias por no rendirte, por pelear, por mantenerme fuerte cuando yo quería tirar la toalla». «Mi vida», respondí apretándole la mano, «tú también me mantuviste fuerte a mí. Nos salvamos las dos». Y era cierto. Sola, yo tal vez me hubiera rendido. Pero teniendo a Sofía que proteger, teniendo un motivo por el cual pelear, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Ahora, mientras escribo estas palabras, sentada en mi cuarto cómodo, con el sonido de Sofía cantándole al bebé allá abajo, me siento completa. Mi vida no fue fácil. Perdí mucho, sufrí mucho, pero también amé mucho, peleé mucho y finalmente gané. Si alguien está leyendo esto, alguien que está pasando por una injusticia, por miedo, por opresión, le quiero decir, pelee. No importa qué tan imposible parezca, no importa qué tan poderosos sean sus enemigos. La verdad tiene poder. La justicia, aunque sea lenta, existe. Y la gente común, cuando decide levantarse, puede mover montañas. Tengo 74 años ahora. Mis huesos me duelen, mi corazón está débil, mi vista me falla. Pero mi espíritu nunca ha estado tan fuerte, porque sé que viví con dignidad, que peleé por lo correcto, que protegí a los que amaba. Y cuando me llegue mi hora, cuando finalmente me reúna con Rodrigo, podré mirarlo a los ojos y decirle, «Lo logré, hijo, protegí a tu hija, logré justicia para ti, y dejé un mundo un poquito mejor para tu nieto». Por ahora, sigo viviendo, un día a la vez, rodeada de amor, fortalecida por la victoria, en paz, finalmente. Esta es mi historia. La historia de cómo una noche de bodas se volvió una huida se volvió una pelea, y una pelea se volvió victoria. No es una historia perfecta, no tiene final de cuento de hadas, pero es real, es mía, es nuestra, y con eso basta. Ahora, si les gustó esta historia, denle clic en suscribirse y díganme en los comentarios qué parte los dejó con el ojo cuadrado. Ah, y no olviden hacerse miembros para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Los espero allá.